Ahora en el Salmo 23, por favor. Y tenemos que dar lectura a esto porque lo vamos a ver más adelante. Quizás el salmo más conocido de la Biblia y increíblemente citado en el mundo artístico, en la música, en el cine, en programas de televisión. Incluso pudiera ser el más leído texto a la hora de enterrar el cuerpo. Prácticamente en algunos países el cuerpo de quien sea, ¿no? De creyentes, de no creyentes, de personas abiertamente declarándose como enemigas de Dios a lo largo de su vida y llegando a la hora de su muerte. Increíblemente, ¿no? Se les ocurran a algunas personas, a veces en un contexto completamente ajeno a cualquier cuestión religiosa, se ponen a leer este salmo, ¿no? Ahora vamos a darle lectura. Jehová es mi pastor, Salmo 23, nada me faltará. En lugares de delicados pastos verdes, en las versiones modernas, me hará yacer o descansar, ¿no? Esto es en su función como el pastor de guiar a sus ovejas estos pastos verdes, ¿no? Nos conduce para ayudarnos a descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. En el versículo 3, las traducciones son variadas, desde confortar hasta restaurar, es la más aceptada traducción. Restaurará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Y aunque ande en medio, es la mejor traducción, pasando, ¿no? En medio del valle y el tema aquí es tan fuerte, es la pura sombra de la muerte, sin discutir esto, ¿no? Porque la muerte para los creyentes ya no es muerte. No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara, tu cayado me infundirán aliento. Y luego esta tan discutida fórmula aquí, tú me preparas o preparas para mí, ¿no? Delante de mí, esta mesa, ¿no? Ahí está en la figura, ¿no? De personas sentándose frente a una mesa en presencia, y la mejor traducción es de mis enemigos, la mesa preparada, servida frente a mis enemigos angustiadores en la versión antigua. Y este otro punto aquí en el versículo 5, la lectura de unges mi cabeza, ¿no? Ungiste mi cabeza. Esta simbología es una ceremonia practicada en relación con algunos aspectos de la ley mosaica y otros asuntos bajo el antiguo pacto, con el aceite que simboliza tanto el Espíritu Santo como las gracias del Espíritu, comenzando con gozo y alegría. Mi cabeza, ¿no? En un simbolismo, ungiste con este aceite. Y luego la fórmula, algunos piensan la más interesante, mi copa está rebosando mi copa, ¿no? No medio llena, sino rebosando hasta el tope mi copa. El simbolismo, ¿no? De algo muy importante. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Todos los días de mi vida, el bien y la misericordia me seguirán. Y en la casa de Jehová, en la casa de Dios, moraré. La mejor traducción es eternamente o para siempre, ¿no? Porque es el futuro sin límite.
En la casa de Jehová moraré para siempre. Ahora, no pierdan de vista este salmo que acabamos de leer, lo volveremos a ver más adelante. Ahora vamos al Nuevo Testamento, nuevamente a Hebreos, en donde hemos estado detenidos desde hace algunas semanas en relación con nuestro tema de padres e hijos y la predicación del Evangelio a nuestros hijos y el hecho de buscar y procurar su salvación. Hemos estado detenidos predicándonos a nosotros mismos el Evangelio y tratando de entenderlo mejor en relación con lo que estamos buscando al buscar y procurar la salvación de nuestros hijos. Y lo que nos ha detenido aquí es en la fórmula sobre el nuevo pacto, estas tremendas promesas que estamos buscando, ¿no? Para nuestros hijos. En Hebreos estamos ahora en su capítulo 8 y la lectura comienza en el versículo 10, por lo cual este es el pacto que ordenaré a la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor, y cada una de estas promesas, ¿no? Daré mis leyes en el alma de ellos. Sobre el corazón de ellos las escribiré. Esto es el milagro del nacimiento nuevo, la regeneración y la reorientación de la persona ahora a favor de Dios en vez de en contra de Dios. A favor de la ley en vez de en contra de la ley. A favor de la obediencia en vez de la desobediencia. Esta tremenda realidad del nacimiento nuevo que siempre sucede en el momento de nuestra conversión a Cristo. Y luego, esta promesa es la que vamos a discutir en parte el día de hoy. Seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Este gran tema que comienza con reconciliación y termina en adopción, la adopción de hijos que vimos en parte terminando nuestro sermón el domingo pasado. Muchas cosas están, yo creo que lo más importante de todas estas promesas está encapsulado en esta fórmula. Y luego, ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo conozca al Señor, porque todos me conocerán. Estos son contrastes, ¿no?, que vimos antes entre el antiguo y el nuevo pactos, en donde bajo el pacto mosaico los judíos sabían acerca de Dios y muy pocos de ellos le conocieron realmente. Pero bajo el nuevo pacto, bajo el Evangelio, todos me conocerán desde el menor de ellos hasta el mayor. Luego viene la promesa de una propiciación, justificación, el perdón completo de sus pecados. Seré propicio, es más que misericordioso, como muchas versiones lo traducen, a sus injusticias y sus pecados y de sus iniquidades no me acordaré más. Y diciendo nuevo pacto dio por viejo el primero, y porque lo que es dado por viejo se envanece, y estaba ya terminando. Hebreos es en parte la epístola más importante que explica la transición del antiguo pacto al nuevo pacto, y lo hace, como lo estamos viendo aquí, haciendo una tremenda comparación entre lo que los judíos pretendían, profesaban tener y creer bajo la ley mosaica, y en su mayor parte no, y lo que todos los creyentes bajo el nuevo pacto tenemos, ¿no?, como una realidad en nuestras vidas. Ahora, por el tiempo y el miedo que tengo el día de hoy, siempre estoy aquí con cierta ansiedad en relación con el tiempo que vamos a ocupar discutiendo algo. Lo que vamos a hacer es, vamos a agarrar el hilo con el cual terminamos hace 8 días, y en la forma de introducción, terminamos viendo que una parte de este gran punto de que Dios será nuestro Dios y nosotros seremos su pueblo, es el gran tema de la adopción. Y la adopción es un acto legal por el cual una persona que no tenía ninguna relación con la familia es colocada dentro de esa familia, aceptada, recibida como miembro de esta familia y convertida. Ven, las palabras aquí son importantes. Es considerada y convertida esta persona adoptada como un hijo natural. Vimos que hay tan solo 2 formas
para llegar a ser hijos, es por nacimiento o por adopción. Y en el contexto del Evangelio, eso es lo que sucede en la vida de cada persona convertida. Somos nacidos de nuevo y simultáneamente adoptados como hijos o como hijas de Dios. Y esto nos coloca en conformidad con lo que este punto señala, en la relación más íntima con Dios. Nuestra relación con Dios cambia de manera legal, de manera moral, espiritual. Es una transformación, es lo que estamos buscando para nuestros hijos, es que experimentan este segundo nacimiento, que sean adoptados como hijos, como hijas de Dios, y que conozcan el amor de Dios, la aceptación de Dios, la intimidad de Dios, esta relación íntima con su Creador. Esta gran verdad que transforma nuestra forma de acercarnos a Dios, escuchen los puntos, nos hace conscientes en alguna medida de que Dios es nuestro Dios, de que Dios es nuestro Padre, de que nosotros somos sus hijos. Nos impulsa constantemente a vivir a la luz de esta realidad. Nos conduce a decir los textos que conocemos, ¿no? En Gálatas, en Romanos, Abba, la palabra del arameo, que es la más cariñosa, la más íntima palabra usada en el idioma de aquel entonces para decir Padre. Nos acercamos a Dios como niños pequeños, con confianza, con seguridad, con aceptación, con amor, y la simbología, ¿no? del Padre abrazándonos, recibiéndonos, y luego somos impulsados por el espíritu de adopción a comportarnos, ¿no? de manera distinta, a comportarnos en conformidad con nuestra posición como hijos, como hijas de Dios, y en la práctica esto es algo sumamente personal. Y esto es el tema con el cual estábamos terminando hace 8 días. Es algo a nivel emocional, a nivel de sentimientos, ¿no? Que nadie puede fabricar, que nadie puede falsificar. Es algo que o es una realidad en tu vida o no. El espíritu de adopción se manifiesta por tu forma de pensar acerca de Dios a nivel personal, a nivel íntimo. La manera en que tú y yo nos acercamos al Señor es a través de este Espíritu, que es la obra del Espíritu Santo en nosotros, o como los demás, ¿no? Los que dicen ser creyentes y no lo son, los demás se acercan a Dios de palabras solamente. La ilustración aquí es la más sencilla posible. Si mis hijos fueran todavía Mark, Luke y Carolina pequeñitos, ¿no? Y si tus hijos estuvieran aquí, padre, madre, yo no sé, no estoy hablando de ninguno de ustedes, tus hijos estuvieran aquí al otro lado, y yo fuera a decir, vénganse, ¿no? O a cada uno de ellos, vente Luke, vente Mark, ¿no? Vente Carolina, y así, con mis manos extendidas, a mis brazos, ¿no? O si yo fuera a decir, vénganse mis hijos a mí, ¿no? Así, con la idea de que les quiero abrazar y con afecto y cariño, mostrar, ¿no? Mi amor. ¿Cuáles vendrían a mí así? Si fueran tus hijos, saldrían huyendo, te lo aseguro, ¿no? Pensarían, no voy a decir más. Saldrían huyendo, ¿no? Ninguno de ellos vendría corriendo hacia mí. Espero que no. Y si lo fueran a intentar, yo saldría huyendo, porque son tus hijos, no son míos. No sé si me explico, algunos ya se ofendieron. ¿Entienden la ilustración? Este es el aspecto emocional, íntimo, personal. Y en este sentido, en el espíritu de adopción, lo que sucede es lo siguiente.
Dios ya no es alguien desconocido. Ya no es simplemente una fuerza. Ya no es simplemente un poder. Ya no es simplemente el creador, sino Dios es una persona con la cual tenemos la más profunda relación posible, como vamos a ver más adelante. Es el que nos conoce todo acerca de nosotros, hasta lo peor. Y nos acercamos a Él con la plena seguridad, la plena confianza de haber sido aceptados, perdonados, recibidos. Y lo vuelvo a decir, el espíritu de adopción nos hace como creyentes conscientes de esta relación, obligándonos a vivir a la luz de su realidad. Y a partir de este momento, lo que queremos hacer es agradar a nuestro Padre. Incluso en un momento dado, imitar, como lo hacen los pequeños, imitando a sus padres, imitar a nuestro Padre Celestial. El deseo de acercarnos, de obedecer, de hacer su voluntad, es la forma en que expresamos, es algo recíproco, el amor que sentimos, ¿no? Es lo que regresa a nosotros en esta relación de padres e hijos. El amor que sienten nuestros hijos se vuelve hacia nosotros, y esto es lo que sucede en este gran fenómeno. Lo vuelvo a decir, que si no lo experimentas en tu vida, simple y sencillamente no conoces a Dios. Punto, ¿no? Y esto es la tragedia que vemos en nuestros hijos. Y lo que estamos procurando al procurar su salvación es que tengan esta relación que terminará superando la relación que tienen con nosotros. Que tengan esta relación, este espíritu de adopción. Ahora, termino la introducción diciendo lo siguiente. Con esto terminamos hace 8 días. Este fenómeno, esta realidad extraordinaria, es lo que nos conduce a buscar a Dios motivados por el espíritu de adopción. ¿Qué quiere decir esto? Buscamos a Dios, como vamos a ver, por lo que Dios es en todo esto para nosotros. Buscamos y encontramos a Dios en una forma cíclica, continua en algún sentido, con altibajos y en un grado más profundo en muchos casos que en otros, y con el fin de disfrutar la presencia de nuestro Dios. El espíritu de adopción nos conduce a buscar a este Dios en todo lo que hagamos, como los pequeños lo hacen. Es increíble, ahí en la época de adolescencia, de niñez, desde la infancia, todo lo que van a hacer estos pequeños es con el fin de que quiero que mamá me vea. Y pueden estar en la casa con su mamá, llega en la tarde el papá, y lo que hicieron en el día, vamos a mostrarle al papá lo que tú hiciste, niño, ¿no? Lo que hicieron niños. Y van corriendo al papá y le quieren mostrar, lo quieren involucrar, es lo que estoy diciendo, a su mamá y a su papá en todo lo que hacen. Sigue así hasta llegar a otra etapa en donde quieran, no vamos a hablar de esto el día de hoy, viene próximamente en estos estudios, la etapa cuando llegan al punto en que ya no quieren que su mamá y su papá sepa nada de lo que están haciendo, ¿no? De lo que están diciendo, de lo que están pensando. Hay un cambio radical en donde ya se quieren esconder, ¿no? Quieren las barreras, quieren las murallas, quieren la distancia. Y esto en su rebeldía, en su pecado, ¿no? Es el efecto que el pecado tiene sobre cada persona no convertida a Cristo. Pero vuelvo a decirlo, los que tienen el espíritu de adopción desean acercarse a Dios en todo lo que hacen en esta vida, ¿no? Y en este sentido buscan la sonrisa de su Padre Celestial. Buscan la aprobación de Dios en lo que hacen en sus vidas, ¿no? Y esto es lo que produce el mayor gozo, la mayor paz, un contentamiento, una verdadera satisfacción profunda
Y es el deseo que tienen de agradar a Dios y de hacer todo, ¿no? Al agradar a Dios, hacer todo en obediencia a Él, tomando en cuenta a Dios en todas las actividades de su vida, tomando en cuenta a Dios, escuchen lo que estoy diciendo, en todas las decisiones importantes en la vida, ¿no? Esto es el punto con el cual luchamos incansablemente. Tantas personas que quieren hacer tantas cosas con su vida en un contexto cristiano, muchos piensan, no, si tan solo logro la aprobación del pastor, ¿no? Puedo irme a tal lugar o puedo hacer tal cosa con mi vida. Desde casarse hasta divorciarse, necesito la aprobación del pastor o de otros creyentes, o pudiera ser de mis padres, ¿no? Pero el espíritu de adopción borra todo aquello y nos conduce a buscar la voluntad de Dios y la aprobación de Dios en todas las decisiones trascendentales en la vida. ¿No? Y hay un sinnúmero de creyentes que conocemos por todos lados, que han tomado decisiones fuera de ese contexto, que les han conducido a una catástrofe en sus vidas, porque no actúan en las decisiones más importantes en su vida, buscando primero la voluntad de Dios. Y yo no estoy hablando aquí simplemente de la aprobación de Dios, o luz verde para que puedan o no hacer algo. Yo estoy hablando de la guía de Dios. Lo que vamos a ver, lo que acabamos de leer en el Salmo 23, ¿no? Que refleja, como vamos a ver, una parte de esta realidad. Ahora buscan en el Apocalipsis. En Apocalipsis, por favor. Y vamos a dedicar el tiempo que nos resta a discutir aquí un solo tema. Es el tema encapsulado en este texto. Es el Apocalipsis hasta su capítulo 21, vamos, ¿no? Hay tan solo 22 capítulos en el Apocalipsis. Tenemos que apurarnos. Y lo que este texto anuncia en forma de una profecía, de una realidad futura, lo que nos interesa es cómo esto se convierte en una realidad presente en todo este asunto del nuevo pacto, la adopción de hijos, etcétera, ¿no? Ya lo tienen, Apocalipsis 21. Vi un cielo nuevo, una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra se fueron. El mar ya no es, increíblemente, la cantidad de debates acerca del simbolismo del mar que ya no es. Yo vi, el apóstol Juan, la santa ciudad, la Jerusalén nueva. Y esto es la fusión del cielo y la tierra. Es un evento escatológico futuro en donde el cielo se fusiona con la tierra, que descendía del cielo, ¿no? De Dios, preparada la santa ciudad como una esposa ataviada, y el simbolismo aquí es todo el tema del matrimonio para su marido. La Biblia que comienza con un matrimonio termina con una boda, increíblemente, ¿no? El misterio de misterios, ¿no? De la relación entre Cristo y la iglesia. Y oí una gran voz del cielo que decía, y aquí el tabernáculo de Dios. Algunos teólogos creen que es el más recurrente en la Biblia. En el huerto de Edén, el tabernáculo es el simbolismo de la presencia directa, visible, presencial de Dios con Adán y Eva. Y luego todo el gran tema, ¿no? A lo largo del Antiguo Testamento, llegando a la época de la ley mosaica, son, comenzando con el éxodo de Egipto, ordenados a construir un tabernáculo, una tienda de campamento, en donde los judíos en su culto público se reunían con la presencia, en aquel entonces incluso también por la nube en el día y el fuego en la noche, con la presencia de Dios.
Y ahora esta presencia extraordinaria, la presencia especial de Dios con los hombres. Morará con ellos. Vean, este lenguaje es increíblemente importante. Morará con ellos. ¿No? Estos términos, antes de terminar la lectura, son los mismos usados, como lo vimos hace poco en la época navideña, para hablar de la encarnación de nuestro Señor Jesús. Palabras muy parecidas a estas, ¿no? Cuando dice aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, esta palabra habitó entre nosotros, acampó entre nosotros, se traduce, puso su tienda de campamento, puso su tabernáculo en medio de nosotros. El anuncio en el primer capítulo del Evangelio según Juan. Este es el mismo lenguaje que habla de Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo, ¿no? El Dios Trino morirá con nosotros. Físicamente, una presencia visible en relación con el cuerpo resucitado y glorificado de nuestro Señor Jesús. Estaremos en su presencia física de Cristo Jesús. Y el mismo Dios, no, ya brinqué, ¿no? En la lectura, ellos serán su pueblo. Y el mismo Dios será su Dios con ellos. Esa es la promesa del nuevo pacto. ¿Sí o no? Es lo que acabamos de leer en Hebreos. ¿No son estas las mismas palabras? ¿Qué dice? Y seré a ellos por Dios, yo seré su Dios. Ellos me serán a mí por pueblo, serán mi pueblo. Son las mismas palabras citadas aquí. En una forma gráfica, hablando en forma escatológica final, de cómo todo esto se va a convertir en una realidad eterna. Pero esto es lo que vamos a discutir en el tiempo que nos resta, ¿no? ¿Qué significa esta promesa? Es la más profunda, algunos dicen, de la Biblia. La más profunda de las promesas de Dios, de que hay una relación personal que existe entre nosotros y Dios. Eso es lo que el espíritu de adopción afirma. Pero esta profecía la lleva esta relación a un nivel más intenso, más una relación en su máxima dimensión, llegando a lo que nosotros usamos la palabra genérica cielo, ¿no? Pero esto es un tema mucho más complicado de lo que muchos se han dado cuenta, porque aquí se fusiona el cielo con la tierra. Dios desciende en este sentido a la tierra para morar en medio de nosotros. Ahora, a partir de este punto vamos a discutir una lista vamos a bosquejar una pequeña parte de lo que esto significa y como vamos a ver, no hemos dejado nuestro tema de padres e hijos, ¿no? Ahora, primero, vuelvan a escuchar. ¿Quiénes son las personas identificadas en esta relación? Por un lado, Dios. El verdadero Dios, el Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿no? Por otro lado, en la adopción de hijos, ahí están todos los creyentes, colocados en esta relación. Dios dice, yo seré el Dios de ellos, ¿no? Es el Dios vivo, soberano, verdadero, el juez justo de todos los seres humanos, el gobernador del universo, el Dios que para nosotros, ¿no? En sus atributos es en muchos aspectos incomprensible. El único verdadero Dios, dice, yo seré el Dios de este pueblo. Y la contraparte, este pueblo, ¿no?, será mío. Ahora, entre paréntesis, esto es todo lo que se perdió en la caída de Adán y Eva, ¿no?
a partir de la caída, lo que dijeron Adán y Eva entonces es, no queremos a este Dios, punto. Y eso es lo que todos sus inconversos hasta el día de hoy siguen diciendo. De todas maneras, ¿no? De todas las formas posibles lo siguen diciendo, que no quieran que este Dios sea su Dios. Incluso ni siquiera quieren que este Dios exista. No quieren que haya un Dios verdadero, santo, justo, soberano, el juez, ¿no? De sus vidas, de sus acciones, de lo que han hecho en su estancia aquí en la tierra, que les va a llamar a cuentas al final de su estancia en la tierra. Tendrán que rendirle cuentas, serán juzgados y o aceptados, bienvenidos al cielo o reprobados eternamente. Los inconversos no quieren que este Dios exista. O a menos que sea un Dios diferente, como ya lo hemos visto, ¿no? A menos que sea menos que verdaderamente Dios, no quieran que exista este Dios, ¿no? Lo que quieren es un Dios semejante al hombre, un Dios que no es 3 veces santo, un Dios que no castiga el pecado, un Dios que les dé luz verde para hacer todo lo que quieran hacer con sus vidas, ¿no? Un Dios que pueden sobornar, que pueden manipular, que en un momento dado que pueden controlar. Increíblemente, como vamos a ver próximamente, esta es exactamente lo que los hijos quieren en sus padres. No quieren que mi padre tenga la última palabra. No quiero que mis padres me digan no. No quiero que mis padres, ¿no?, exijan cosas de mí que yo no quiero hacer. Yo quiero este tipo de padres, ¿no?, que como los juniors en la fórmula clásica, tienen estos padres que saben cómo los van a manipular, cómo los van a controlar, cómo los van a obligar. Y sus padres existen tan solo para ayudarles a cumplir sus caprichos, sus deseos pecaminosos, etcétera, 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 ¿no? Y cuando sus padres no cumplen con este perfil, lo vamos a ver, eso es una parte crucial que vamos a discutir. En la lucha para que los padres establezcan su autoridad por encima de la voluntad de sus hijos, escuchen lo que voy a decir, se abre la caja de Pandora, help me here, en donde los padres piensan, no, si yo impongo mi voluntad, me van a identificar como un padre tiránico. Si yo les digo que no y no significa a de veras no, y créanme, la mayoría de los pequeños criados desde su infancia hasta ya personas mayores de edad, sus padres nunca, ni una sola vez, cuando decían no, realmente llevaban a cabo lo que la palabra no significa, con la mayoría de los pequeños, ¿no? Es una parte de por qué nuestro tema aquí ilustrativamente lo estoy incluyendo, porque muchas personas cuando escuchan de un Dios así, no pueden concebir por un segundo que puede haber un Dios así. Porque sus padres les enseñaron algo diferente sobre la autoridad superior, ¿no?, en sus vidas. Sus padres les enseñaron que no significa de veras no. Pero estamos detenidos aquí innecesariamente, ¿no? Porque nosotros los creyentes, ¿no?, estamos reconciliados con la realidad de este Dios. Todos los demás, si Dios fuera a cambiar, si Dios les fuera a entregar la autoridad, si Dios fuera a ser, reducido al papel de ayudarles a cumplir lo que quieren hacer con sus vidas, entonces no habría ningún conflicto ni problema en el asunto.
a condición de que Dios fuera menos que Dios, estarían más que felices. Pero su problema es que el verdadero Dios es verdaderamente Dios. Escuchen lo que estoy diciendo. Este Dios soberano es el Dios en cuyas manos está el destino de cada ser humano. Este Dios es el que tiene el poder de hacernos eternamente felices y el mismo poder de hacernos eternamente miserables. Este es el verdadero Dios. Ese es el Dios que tiene el derecho a hacer lo que quiere con lo suyo. Ese es el Dios que tiene el derecho de condenarnos a una eternidad de sufrimiento que nunca se acabará. Y es el mismo Dios que por su gracia nos puede salvar, rescatar y llevarnos al cielo, el mundo de amor, a una eternidad de gozo inefable, ¿no? Y deleites a su diestra para siempre. Este es el Dios que habla aquí y que dice, estas personas serán mis hijos. Yo seré su Dios. Ahora, ¿quiénes son estas personas mencionadas aquí? Ya el tiempo se nos está yendo, eso es lo que temía. Es algo sencillo. Son las personas que le han escogido a Él como su Dios. Ven cómo lo estoy diciendo. ¿A de veras le han escogido a Él? Sí. Sometiéndose a su soberanía, a su señorío, a su autoridad, ¿no? Confiando el 100% en su evangelio. Los que han invocado a su Hijo Cristo Jesús como su Señor, como su dueño, como su Señor soberano, confiando, lo vuelvo a decir, en su obra salvadora, son las personas que se han arrepentido de sus pecados, que se han entregado incondicionalmente a este Dios, al recibirle como su Señor. El compromiso es incondicional. Esto es lo que vamos descubriendo a lo largo de nuestra peregrinación por el desierto de este mundo. Dios va tocando cada aspecto, cada detalle, cada parte de nuestra vida, diciendo, mío, esto es mío, esto me pertenece. No es simplemente cada aspecto y cada cosa, tú me perteneces como mío. Yo soy tu Dios. Tú me perteneces. Y los que son identificados aquí como sus hijos y sus hijas se han entregado a Él de esta manera, ¿no? Incondicionalmente. Es lo que vemos con cantidad de personas que hacen una profesión falsa de fe. Luego Dios dice, no, tu matrimonio es mío. Tus hijos son míos. Tus recursos son míos, tu tiempo es mío, lo que harás con tu vida, yo te lo voy a decir. Y luego dicen, no, pero yo no entendía esto, entonces no te entregaste a Dios y no quieres que Dios sea tu Dios. Así de sencillo. Tristemente esto es así para los que no lo entendieron. Pero los demás fueron conducidos por Dios mismo a este tipo de compromiso, a esta relación de padres e hijos, ¿no? En el espíritu de adopción fuimos, vean, obligados y convertidos. Dios utiliza una palabra técnica que es la que la Iglesia Católica Romana, la secta católica romana abusa y mal usa y constantemente mal aplica y mal interpreta. La palabra es santos. La palabra usada continuamente a lo largo
del Nuevo Testamento, en realidad en ambos testamentos, pero en una forma técnica, en el Nuevo Testamento, ¿quiénes son los santos? Son todos los que han sido apartados para Dios, adoptados como hijos, como hijas y consagrados a este Dios. Santificados es la palabra técnica, pero de ahí viene la forma genérica de hablar de esas personas como un sustantivo. Santos, dice la Biblia. Estos son mis santos. Han sido apartados para Dios, han sido apartados por Dios. En virtud de esto le pertenecen a Dios. Ya no le pertenecen al mundo, ya no le pertenecen al diablo, ya no le pertenecen a la carne. Ya no se pertenecen a sí mismos. No, son sus hijos, son sus hijas. Sigo relacionando todo esto con nuestro tema, porque hay un largo periodo de tiempo en donde los padres están tratando de obligar a sus hijos a que entiendan que son nuestros hijos. En virtud de toda una serie de cosas en relación con la biología, parentesco, ADN, procreación, es un gran paquete. Hay un sentido en que nuestros hijos nos pertenecen. Ya lo ilustrábamos al principio, no pertenecen a ningún otro padre, a ninguna otra madre, nos pertenecen. Y por un largo periodo de tiempo, en alguna medida van a decir que sí, y luego lo mismo, lo que ya advertíamos. Van a llegar a una etapa en que, aunque ustedes no lo crean, lo veremos probablemente de hoy en 8, no vamos a ver. Van a llegar al momento en que van a decir a su papá, a su mamá, te aborrezco, papá, te odio, mamá. Increíblemente, tristemente. Y los papás al escuchar esas palabras van a pensar, pero por eso no dejas de ser mi hijo, por eso no dejas de ser mi hija, por eso no desaparezca esta relación, por esto no se acaban los derechos que yo tengo hasta que tú seas mayor de edad. Mi autoridad no se acaba aquí, ¿no? Pero ilustrativamente, perdónenme, la ilustración en relación con Dios supera lo que acabo de decir, ¿no? En todos los sentidos. Dios dice, estos son míos. ¿Y qué es esto de que sean santificados, de que sean consagrados? Dios dice, yo sí, yo voy a hacer lo que se tenga que hacer para que se conviertan en la persona que yo quiero que sean. Como los padres quisiéramos tener este poder con nuestros hijos, ¿no? Es increíble todo lo que hacen los padres, tratando de garantizar que sus hijos no terminan en la calle, que no fracasen en la vida, que no hacen un desastre, con toda una lista de puntos cruciales, trascendentales, ¿no? Que van a suceder. Los padres están planeando, los padres están educando, los padres están inculcando, los padres están buscando, salvo los padres de los juniors. Estos, yo no sé qué les pasa a ellos, ¿no? Piensan que todo esto se lo pueden dar sirviendo la mesa y que sus hijos no tienen que aprender lo que los demás tienen que aprender. Pero esto lo digo de paso, ¿no? Y créanme, cada vez que menciono la palabra junior, hay personas que se han ido de aquí. Yo supongo que han de ser juniors. De otra manera, no tengo idea alguna de por qué se enojaron. Yo simplemente estoy hablando de una triste realidad, de que hay algunos padres que no procuran lo que acabo de decir. La mayoría sí. Quieren que sus hijos sean la persona, ¿no? Que tienen, los padres pensamos que tienen la capacidad de ser, humanamente hablando, aquí nada más. Pero el Padre Celestial
Ujú. El Padre Celestial, el que dice, estos son mis santos, estos serán santificados por la relación que tienen conmigo, estos serán transformados en la persona que yo quiero que sean. En el trasfondo es la persona que fuimos destinados a ser por la gracia de Dios, en la elección incondicional, en el pacto de gracia que Dios hizo antes de la fundación del mundo. El tema se remonta a eso. Increíblemente sí. Por eso yo llevo tantas ocasiones desde este púlpito advirtiendo a personas que se identifican como creyentes y pretendan desviarse de la voluntad de Dios. Cuidado. No, tú debes pensar más que 2 veces. Porque si a de veras perteneces a Dios, no, lo peor que te puede pasar, lo vimos ayer en los modelos de la vida cristiana, Dios te sacará de manera prematura de este mundo, te lo garantizo. Terminábamos ayer con esa parte, la segunda parte del instituto. Escuchan, alguien se me acercó cuando yo decía, tengo una lista de personas, yo estoy absolutamente seguro de que fueron sacadas prematuramente de esta vida por una muerte prematura. ¿No? Am I saying that right? Y alguien se me acercó y me dijo, me mencionó una persona y coincidimos. ¿No? Y que esto ha pasado aquí, en esta congregación. No voy a decir más. No pierdan ni un segundo tratando de saber de quién estoy hablando. No tiene importancia alguna salvo para decir que esto sucede. Esto sucede. Porque este Dios no se dará por vencido en su propósito de transformarnos. Hará lo que se tenga que hacer. Así el asunto. Ahora, esto hay que apurarnos. Nos conduce a lo siguiente. Este Dios, cuando dice, estos son míos, ¿no? Hay un gran tema aquí en donde voy a usar el concepto de un pacto, ¿no? Este es el Dios que se compromete a hacer en el nuevo pacto lo que se tenga que hacer. Todos los elementos incluidos en la lista: regeneración, transformación, espíritu de adopción, ¿no? Estas personas colocadas en esta relación la más íntima posible con mí, así lo dice Dios, ¿no? Estas personas serán transformadas y terminarán viviendo eternamente en mi presencia. Y en el contexto de este tema, el rey David, no es necesario buscar el texto, termina su vida con estas palabras. Escuchen lo que dijo al final de su vida David. Él ha hecho conmigo, Él es Dios, un pacto eterno, ordenado en todas las cosas. Será guardado. Escuchen, Dios ha hecho conmigo en el pacto de gracia en el Nuevo Testamento, al ser convertidos a Cristo, la realidad de este pacto que ya fue hecho antes de la fundación del mundo entre los miembros de la Trinidad respecto a los que iban a ser salvos. Entramos a este pacto. Incluso el texto en Hebreos 9 describe los elementos incluidos. David habló de esto terminando su vida diciendo, Él ha hecho un pacto conmigo. Dijo un pacto eterno, lo que yo acabo de decir, hablar de todo esto comenzando desde antes de la fundación del mundo, dice la Biblia, en donde nombres fueron escritos en el libro de vida del Cordero, por el Cordero mismo.
apuntados estos nombres en ese pacto. Y dice, este pacto ha sido ordenado en todo, en todas las cosas, dice. Será guardado. Y la reacción de David, bien, dice, terminando su vida, dice, buenísimo, bien, que todo está, es toda mi salvación y todo mi deseo. Son entre las últimas palabras que salieron de su boca. En este pacto toda mi salvación. En este pacto todos mis deseos. Todos los más profundos deseos de mi corazón serán cumplidos. Ahora, cambio la fórmula. Esto se sobreentiende con esta fórmula. Esto es lo que significa decir que Dios es nuestro Dios o que este Dios es mi Dios. Este gran tema, ¿no? De mi Dios, el salmista incansablemente, Dios mío, mi Dios, el elemento personal. Este es mi Dios, ¿no? Y yo le pertenezco como su hijo. Este Dios es mío, yo soy suyo. Ese es el gran tema en ambos testamentos, lo tengo que incluir aquí de paso, de forma muy sintética, de ser conocidos por Dios. La Biblia termina con Dios deshaciéndose de una muchedumbre de gente diciendo, nunca nos conocimos jamás. Y ustedes nunca me conocieron, ustedes nunca me pertenecieron. Ustedes, o sea, no hay ninguna relación. No, Cristo mismo lo dijo, les voy a decir a esta muchedumbre, la mayor parte en el ejemplo, gente religiosa, nunca nos conocimos, apártense de mí, ¿no? Y se apartan al infierno. Así va a terminar la historia de este mundo en el día de juicio. Pero para los que están en esta relación con Dios, son conocidos. Esto quiere decir que fueron escogidos por Dios, que en virtud de esto le pertenecen como hijos, como hijas, que son conocidas, esas personas son conocidas por Cristo, son las personas que Cristo vino a este mundo buscando en su misión de salvación. Son las personas que llevaba grabado en las palmas de sus manos, según Isaías 49. Iba incluso cuando le acusaban de salvar a los menos indicados y algunos enemigos del pueblo de Israel, él decía, no, estos son míos. Son los que he venido a buscar y salvar. Por estos me voy a entregar en la cruz. Somos conocidos personalmente por Cristo, por Dios. Nos conoce por nuestro nombre. Nuestro nombre, Él mismo lo apuntó en el libro de vida. Tu nombre, si eres en verdad creyente. La mano que apuntó tu nombre en el libro es la misma mano que fue colgada en la cruz del Calvario para salvarte. Por lo tanto, cuando este Dios dice, estos son míos, y estos respondan y dicen, y este Dios es nuestro, este Dios es mi Dios. Este Dios está por nosotros, a favor de nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los atributos de este Dios están a nuestro favor. Su gracia a nuestro favor. Su misericordia nos pertenece. De esto se jactaba el salmista, su favor y su misericordia
todos los días de mi vida, dice el salmista. Su amor, su justicia, su bondad, su sabiduría, su soberanía, todo el paquete de atributos divinos están a favor de esta persona, de estas personas. Vean, Pablo resume, vean rápido, 1 Corintios 3, tenemos que apurarnos. Vean en 1 Corintios 3 cómo Pablo resume lo que estoy diciendo en esta fórmula que hemos escuchado tantas veces. Pero ven cómo lo dice Pablo aquí, 1 Corintios 3. Estaban discutiendo sobre tonterías y mal gastando su tiempo en una parte de sus vidas, ¿no? Peleando sobre cosas que no importaban en ningún sentido. En el contexto aquí, ¿no? Vanagloriándose. Y hay muchas cosas en el contexto de estos versículos. Y dice Pablo, dejan de gloriarse en los hombres, 3:21. Y viene lo que estamos diciendo. Y simplemente como de paso les recuerda diciendo, todo es vuestro. Y da una lista. Todo es vuestro, dice. Todo les pertenece. Y la lista, sea Pablo, sea Apolos, Cefas es Pedro, 3 apóstoles, aunque Apolos en un sentido secundario, sea el mundo, vean la lista, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir. Y vuelvo a decirlo, todo es vuestro, presente, futuro, todo lo que pudiera suceder, todo lo que va a suceder a nosotros en esta vida está en el alcance de esto, hasta la hora de la muerte, hasta la vida venidera, hasta la eternidad. Todo es vuestro y vosotros de Cristo, estos son míos, dice Cristo, son comprados por mi sangre, dice Cristo, me pertenecen, dice Cristo. Y en la secuencia, Cristo de Dios. Sin discutirlo, Cristo es Dios. Pero ven lo que dice en forma resumida, súper resumida. Dice, en este pacto, la otra fórmula, todas las cosas nos ayudan a bien. ¿Se acuerdan, no, de ese texto? ¿Cuál es el bien? A que seamos convertidos en la persona semejante a Cristo que somos destinados a ser. Y en la lista, todas las cosas, todas las personas están delineadas aquí. Comenzando con los ministros que Dios ha enviado a hablarnos de estas cosas, ¿no? Que Dios ha ordenado, créanme, para que estuviéramos aquí en este lugar, en esta hora, en este momento de la historia. Dios movió la tierra y el cielo. Tan solo para que yo estuviera aquí. Hace casi 40 años. Dios hizo cosas espantosas en la vida de este mensajero, de este ministro, que no es necesario ni comentar más. Todas las personas, comenzando en la lista con los ministros y alcanzando todas las demás personas en tu vida, están controladas por Dios en este plan, para nuestro bien. Todas las personas, aun las personas que tú y yo pensamos que son nuestros enemigos. Y todas las cosas, todos los acontecimientos en tu vida, las cosas, desde las más difíciles hasta las más placenteras, es una mezcolanza, pero todas las cosas, la vida es nuestra. Los demás están muertos aunque viven, dice Pablo en otros textos. Están vivos y muertos. Están como si fueran zombies. Están como si ya estuvieran con un pie en la tumba. Están separados de Dios, alejados de la vida. Y su vida es el cero a la izquierda, la esencia misma de vanidad. Es un desperdicio total. Y el dolor y el sufrimiento que esto traerá a estas personas nunca se acabará.
Y los creyentes somos los únicos que realmente vivimos. Ahora vean, para ilustrarlo, esto lo vimos hace poco en un culto de oración. Vean la última parte. Todo es vuestro. El mundo, increíble. Todo lo que sucede en la historia del mundo relacionado con estas personas. El mundo sigue de pie. Ese es un tema gigantesco de la gracia común, la historia de cada nación, el mundo, la vida. Y ahora vean, la muerte. ¿Qué es lo que decíamos en ese culto de oración? Algunas personas, yo me acuerdo la primera vez que leí esto, me dio un shock. Me sorprendió tanto al escuchar, al leerlo. I think it's Erwin Lutzer que dijo esto. Tu muerte. Aún la muerte dice, todo es nuestro. Tu muerte ha sido tan planeado con cada detalle, tan planeado como fue la muerte de Cristo. Estaba leyendo, dije, ¿cómo? ¿Qué está diciendo? Tu muerte tan detalladamente planeado con cada detalle como lo fue la muerte de Cristo Jesús. Y podríamos pasar media hora comprobando que esto es exactamente así. Nada de suerte, nada accidental, nada de lo que pudiera o debería o hubiera sucedido, nada, ni un cabello, no. Yo no estoy hablando de la muerte en la cruz, en donde lleva la carga de nuestros pecados. Yo estoy hablando de cada detalle previo a lo que los teólogos llaman la pasión. Son, no sé, ciento tantas profecías que se cumplan, comenzando con su llegada a la ciudad de Jerusalén en la época de la Pascua, hasta la muerte de nuestro Señor Jesús. Cada detalle planeado, acertadamente llevado a cabo. ¿Y cuál es el argumento? Desde tu nacimiento hasta tu muerte. Todo lo planeado para tu nacimiento, según el Salmo 130 y 139. ¿Cuántas veces lo hemos visto? El arquitecto divino, el código genético, el diseño, la semblanza, la apariencia física, dones, talentos, capacidades, fisiología, género, todo un paquete gigantesco. ¿Cuál es la cifra que vimos entre semana? 300 y tantos huesecitos que están en el bebé antes de nacer, todos suavecitos y flexibles y no exactamente fijos. Y en las semanas y meses después del parto, estos 300 y pico de huesecitos se fusionan y forman los 200, que son 11 o 16 al final, son eliminados casi 100 huesecitos, ¿no? Por pura suerte, casualidad, el diseño inteligente. No, el Salmo 139 dice, compara los pensamientos y los planes de Dios previos a tu nacimiento físico, todo esto, desde el momento de concepción, como más pensamientos que el número de granos de arena en el mar. A ese detalle, tu nacimiento fue planeado. Entonces, ¿por qué no lo mismo con tu muerte? ¿Por qué no lo mismo? ¿Por qué no?
Aquí lo dice Pablo, la muerte es nuestra. Esto quiere decir que cada hijo, cada hija de Dios son esas personas que, usando la palabra inmortales en una forma genérica, hablando de la vida física, son inmortales hasta que se cumplan los propósitos de Dios. Y en cada enfermedad previo a tu muerte, Dios dice, no, esta enfermedad, como lo dijo con Lázaro, no es para muerte. Con cada accidente, no es para muerte. Con cada pandemia, no, esto no es para muerte. Todo está en las manos del Dios que dice, yo soy su Dios. Estos me tienen a mí como su Dios. Ahora, escuchen rápido. Pedro usa otra fórmula que dice lo mismo. La voy a citar, es una fórmula que conocemos. Dice en su segunda epístola, en el primer capítulo, escuchen lo que dice. Aquí Pablo dice, todas las cosas son vuestras, ¿no? En Romanos 8, Pablo dice, el que no escatimó, el que no perdonó, es la mejor palabra, la versión antigua, a su propio Hijo. ¿Acaso cómo no nos dará también todas las demás cosas con el don de su Hijo? En el pacto de salvación, de gracia, Cristo se comprometió a entregarse y dice, si esto ya lo hizo, Dios mismo se entregó para rescatarnos y salvarnos, ¿acaso no nos dará juntamente con Él todas las demás cosas? Y Pedro agarra al hilo y dice, todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad nos han sido dadas por este Dios, por su poder divino, nos han sido dadas todas las cosas que pertenecen a la vida. ¿Qué es esto? Todo lo necesario para llevar a cabo tu estancia en este mundo ya dado en el propósito de este Dios, ¿no? Eso es lo que en forma delineada se anuncia en el Salmo 23, ¿no? Como vamos a ver terminando en un momento, llegaremos a eso. Y luego Pedro dice, todas las cosas que pertenecen a la piedad, ¿qué es esto? A que tú seas transformado, santificado, cambiado, han sido dadas. Y luego concluye, estas promesas son preciosas y grandísimas porque son una parte de lo que significa tener a Dios como nuestro Dios, ser hijos de Dios, ser hijas de Dios. ¿No? Es increíble. Y los padres van en su relación con sus hijos, del paralelismo aquí lo sigo haciendo, y hacen promesas para con sus hijos. Si me meto en este club, ¿me llevarás a las prácticas? No estoy hablando de cuál club, estoy con mucha prudencia aquí. Sí, te llevaré en mi coche, te llevo por la mano a las actividades en el club. Y así comienzan, ¿no? Y a lo largo de sus vidas, los hijos están pidiéndoles cosas de sus padres. Y lo que quieren saber es, si son a de veras promesas, cuando nos dicen que sí. ¿No? Como ya lo discutíamos de cuando nos dicen que no, si no significa no. Y cuando nos dicen que sí, que signifique sí, eso es una promesa, ¿no? En donde los hijos van confiando y creyendo en la palabra de sus padres. Y por fin voy a la universidad, no voy a decir cuál, salvo que no es pública. Y los padres van a tener que gastar cantidades, y en la mayoría de los casos hoy en día eso es una pérdida total, no voy a decir más. Depende del país, depende de la carrera, depende de la universidad.
y otros puntos. Pero llego a la universidad y ¿me vas a pagar los estudios? Sí. Y así van los hijos, ¿no? Aprendiendo a confiar en la palabra de sus padres, que resultan ser en gran medida promesas que han de ser cumplidas. No vamos a discutirlo, esto es el mundo que vivimos. ¿Cuánto más el mundo político, en donde nos prometen grandísimas cosas? ¿Cuánto más en cuestiones socioeconómicas? Pero aquí lo que nos interesa es lo siguiente. Estas promesas, según Pedro, estoy citando su argumento, alcanzan hasta la totalidad de nuestra vida. Estas promesas nos acompañan en todo lugar, en todo tiempo. Así lo está diciendo Pablo, el mundo nos pertenece. Estas promesas es como si tuviesen una omnipresencia, porque nos rodean por todas partes. Podemos analizar las promesas de Dios. En un momento voy a delinear una lista y podríamos atribuirles una altura, una profundidad, una longitud, una anchura que llega hasta los límites del universo. Así lo dice Pablo, más allá de lo que pedimos o entendemos, llegan estas promesas. ¿Abarcan todas las experiencias posibles en tu vida? Sí. Todas las experiencias pasadas, futuras y presentes están dentro del contexto de estas promesas. Todas las experiencias quiere decir desde enfermedades, necesidades, debilidades, en apuros, en dificultades de cualquier tipo, hasta todo lo que es más placentero. Desde obstáculos, oposición, persecución, hasta ansiedad, preocupación, afán. Estas promesas son diseñadas, ¿no?, para cualquier experiencia, cualquier circunstancia, en tu familia, en tu matrimonio, con tus hijos, en el hogar, en cuestiones económicas, financieras, en relación, cuánto más con tu salud, cuánto más con las enfermedades. ¿Cuánto más con tu chamba, tu trabajo, desde ama de casa hasta lo que sea? ¿No hay ninguna experiencia? Por más difícil que sea, nada que nos puede sacar fuera del contexto y el alcance de estas promesas de Dios. Todas las cosas son vuestras, dice Pablo. Grandísimas, preciosas promesas, dice Pedro. ¿Qué es esto? Es lo que significa que Dios sea nuestro Dios. En miniatura, ¿no? De forma tan resumida. Estas promesas de nuestro Dios son infalibles. Es el Dios que no puede mentir. Es el Dios que no puede cambiar. Es el Dios que no puede negarse a sí mismo. Es el Dios que no puede defraudar. El Dios que no puede engañar. El Dios que es incapaz de fallar, este Dios. Este es el Dios que dice, en virtud de que yo soy su Dios, ¿no?, se van a cumplir mis promesas en tu vida. Porque el cumplimiento de estas promesas no dependan de nuestra capacidad, no dependan, ¿no?, de nosotros, salvo en un solo punto que voy a comentar en un momento. No dependan de tus sentimientos, no dependan de tus circunstancias. No, es increíble. Tantas personas que nos comentan problemas, dificultades y circunstancias en su vida, y una gran parte de esas personas de entrada piensan que son problemas que no, es imposible que se resuelvan estas cosas. Pero para Dios no hay nada imposible. Pero si depende de la ley de probabilidades, tienes la razón. Pero si no hay nada de
probabilidades, nada de porcentajes. Hemos dicho tantas veces con cada enfermedad grave, la probabilidad de fallecer es el 100% o el 0%. Porque no estamos hablando de probabilidades. Si es la voluntad de Dios que tu enfermedad sea para muerte, es el 100%, te lo garantizo, morirás. Y si no es la voluntad de Dios que tu enfermedad sea para muerte, es el 0%. Porque estamos hablando de Dios. Y aquí estamos hablando de cómo este Dios en el pacto, ¿no?, en la relación, la adopción de hijos, nos entrega su palabra, sus promesas, su juramento, y nos dice, cuentan con que todo esto es infalible. Mis promesas no fallan. Pero son infalibles para los que tienen fe. Y aquí no nos vamos a enredar, porque de inmediato alguien va a decir, pero tú estás condicionando todo esto con nuestra fe. ¿Sí? ¿Sí? Es la oración de fe que salvará al enfermo, dice Santiago. Es Cristo mirando a los que decían, si tú puedes hacer algo, les miraba y decía, si tú puedes creer. Ajá. No hay duda de que yo puedo hacer algo aquí. Le llegan y, si puedes hacer alguna cosa, no, desesperadamente. Y lo mismo, y lo mismo, y lo mismo. Pero hay que agregar que esta fe no es la ley de probabilidades, que esta fe no es de origen humano, que esta fe no es autosugestión, esta fe no es convencerte a ti mismo, no es psicología, no es pensamiento positivo, no. Esta fe es el don del mismo Dios. Este Dios dice, la fe es la garantía. La fe es el sello. La fe es el comprobante firmado. Si tú puedes creerlo, recibirás la promesa. Esto lo hemos discutido 1000 veces. La relación entre la fe y la palabra de Dios, la relación entre la fe y las promesas de Dios. Pero es parecido a nuestro tema de padres e hijos. Ven, ahí está aprendiendo a gatear, ¿no? Vente, niña, vente, niño, ¿no? Acércate a mí. Y como están así, así, como gatitos, no es tanto el riesgo. Es cuando ya se han parado y están así ¿no?, con cierto nivel de inestabilidad en su sistema de equilibrio, ¿no?, que al principio tú puedes pararte. Y ahí está la mamá enfrente de la niña y el papá al otro lado, ¿no? Escondiéndose, ¿no? Para que no se caiga la niña. Y luego comienza todo este proceso de el primer paso, ¿no? Esto ya lo vivimos con Julieta. Yo estaba ahí presente cuando tomó 3, luego 4. Creo que llegó a tomar 8 pasos y se tumbó, ¿no? Se tiró. Este es el proceso con padres e hijos. Y tú y yo somos como estos niños que están aprendiendo a caminar paso a paso, poco a poquito, animados por la palabra, animados por las promesas. Y un paso conduce a otro, ¿no?
y a otro. Así funcionan las promesas de Dios. Nos da 1000 incentivos. Está educando nuestra fe. Está aumentando nuestra fe. Está obrando este milagro, capacitándonos para hacer su voluntad sin que sepamos. La niña no sabe a ciencia cierta si el próximo paso, ¿no?, le va a sostener o no, hasta tomarlo. Y así viene funcionando este asunto. Estamos hablando de qué significa tener a Dios, el Padre Celestial, en la adopción de hijos como nuestro Dios. Y este Dios, escuchen lo que vamos a decir ahora. Este Dios dice, estas son mis promesas. Yo soy el Dios omnipotente. ¿Hay alguna cosa difícil para mí? El desafío, desde el Génesis, el desafío. ¿Algo difícil para mí? De la boca de Cristo, ¿hay algo difícil? Yo soy el Dios fiel. Cantábamos sobre su fidelidad al principio del culto. Yo soy tan fiel que no he fallado. No soy culpable de no cumplir. ¿Habrá algún ejemplo en este libro, en la vida de algún creyente, en donde este Dios no haya sido fiel a su palabra, a sus promesas? Y Él dice, yo soy el Dios bondadoso. Yo soy el Dios misericordioso. Toda buena dádiva, todo don perfecto. Yo soy el Dios celoso por la gloria de mi nombre. La gloria de mi nombre, mi fama, mi reputación está de por medio en todo esto. Y yo soy el Dios en esta relación de padres e hijos. Yo soy el Dios amoroso, la esencia misma del amor. Y sus promesas revelan todo esto. Mis promesas revelan mi amor. Mis promesas revelan mi bondad. Mis promesas revelan mis propósitos, mis planes, mis anhelos, mis deseos, pero no son simplemente anhelos, no son simplemente deseos. Mis promesas revelan el corazón del Dios soberano. Así funciona esto. De tal modo que estas promesas calmarán cualquier miedo, acabarán con cualquier temor. Estas promesas aliviarán cualquier necesidad, solucionarán cualquier dificultad. Así. Y el centro del asunto, escuchen bien ahora, en este asunto de Dios como nuestro Dios. El asunto termina con, y yo soy tu porción. ¿No? El salmista en el famosísimo 73 cae en la trampa de envidiar a los insensatos, la prosperidad de los impíos. Es una cosa espantosa. Comienza a deprimirse, a sentirse como víctima, como en un momento dado hasta maltratado quizás por su Dios, hasta que Dios le abre sus ojos en el santuario y le enseña el fin de todo, cómo terminará todo.
todo lo que terminará sucediendo con los que no son personas en esta relación con Dios, es lo que ya hemos visto. Y el salmista dice, caramba, al ver cómo esto va a terminar, entonces dice, no, yo fui ignorante, yo fui estúpido, yo me comportaba como una bestia necia, como si no tuviera entendimiento, pero ahora veo. Y termina en este famosísimo salmo diciendo, ¿a quién tengo en los cielos? Fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne, mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón, mi porción es Dios para siempre. Y luego le viene a la mente, y todos los que se alejan de ti perecerán. ¿Qué es esto? En esta relación en donde Dios dice, yo soy su Dios, se nos está entregando este Dios. ¿Para decir qué? Que Dios no es el medio, Dios no es el instrumento, Dios no es el mago, Dios no es el genio, no, como lo pintan en todas las religiones falsas. Dios es el fin de esta relación. ¿Qué quiere decir esto? Lo que acabamos de leer. Mi porción es Dios, dice, ¿cómo es que yo ando envidiando a los demás que no tienen a este Dios? Dios es la porción, Dios es la herencia, Dios es el tesoro. En las parábolas de Cristo, al descubrir este tesoro, dos personas, ¿no? Se deshacen de todo lo que tienen en un sentido, la perla preciosa, el tesoro escondido en la tierra. En ambos casos se deshacen de todo lo mundano porque encontraron el tesoro verdadero en el misterio del reino de Dios. Todo lo que pudiéramos desear está en este Dios. Todo lo que pudiéramos anhelar, todo lo que cualquier corazón humano pudiera desear y anhelar, en lo más profundo de nuestras almas, hay estos profundos anhelos y deseos para la eternidad. Y este Dios dice, todo esto encuentra su satisfacción, su cumplimiento en mí. Pablo llega al extremo de decir todo lo que él estimaba antes como de sumo valor. Usa la palabra en nuestras versiones antiguas. Las versiones modernas tienen sus ventajas en mejorar muchas veces algo en una traducción. No estamos hablando de cambiar el texto hebreo y griego, estamos hablando de traducir de otro idioma. Pero las versiones modernas dicen, ponen en la boca de Pablo basura, todo lo demás basura en contraste con la excelencia de encontrar todo en Cristo Jesús. Nuestra versión antigua lo traduce correctamente. La palabra es estiércol. Por favor. Todas las riquezas, todo el poder, todos los placeres, todas las posesiones, desde la fama y la riqueza hasta todas las vanidades, sin valor alguno, estiércol. Todo lo que el enemigo se nos acerca a ofrecernos, nos quiere dar a cambio estiércol. Nos ofrece a cambio excremento. Los inconversos se fascinan con el excremento que el diablo les está sirviendo. A sabores, lo tiene así con distintos sabores, el estiércol que están consumiendo. Ahora vuelvan al Salmo 23.
Concluyo con esto. Estamos dando vueltas a qué significa esta promesa que quisiéramos ver, y vamos a meternos en esto de cómo orar específicamente por nuestros hijos, ¿no? Para que conozcan a este Dios como su Dios. El tiempo íbamos a llegar a una parte de esto el día de hoy, pero ya no. Tenemos que terminar con esto. Cuando este Dios dice, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo, el salmista toma este mismo argumento y nos hace el gran favor de aplicarlo a la totalidad de nuestra vida, como ya sabemos, ¿no? Y eso es lo que vamos a bosquejar antes de concluir. Este Dios se convierte en nuestro mejor amigo. Este Dios se convierte en nuestro protector. Cuando Él dice, yo soy su Dios, entonces yo soy tu amigo, tu mejor amigo. Yo soy tu protector, el único que realmente te puede proteger de todo. Yo soy tu defensor, el único que te puede defender de toda una muchedumbre en el inframundo del diablo. Estos enemigos, sin decir más aquí, yo les aseguro de que esto es algo cíclico en la historia. No sabemos qué tan cerca estamos al fin, pero hay épocas en la historia en donde el enemigo recibe permiso, ¿no?, del trono de Dios, según el Apocalipsis. Lo vemos en los 4 caballos del Apocalipsis, para orquestar, para organizar ataques masivos. Y estos ataques empezaron con la pandemia y las consecuencias que esto ha traído al mundo en una forma orquestada, ocultando desde un principio el origen del virus, negando lo que hoy en día son 1000 pruebas acerca de esto, engañando, obligando a medio mundo a vacunarse, y así toda una lista de cosas, destruyendo la economía del mundo, creando las condiciones que neciamente en las cuales han caído ahora, que pudieran traer un colapso total de la economía mundial próximamente, no sabemos. Solamente Dios lo puede impedir. Alterando la lista aquí, no la voy a repasar, tan solo para decir defensor, ayuda, compañero, protector. El salmista dice todo lo anterior con la palabra pastor. Jehová es mi pastor. Y el bosquejo es lo que vamos a repasar aquí para concluir. Ahora bien, con mucha atención el bosquejo. Este Dios que dice, yo soy el Dios de estas personas y yo me comprometo como su pastor. Ahora bien, en el versículo 6, que el alcance de esta promesa es la segunda parte del versículo 6, todos los días de mi vida. Todas las etapas de la vida, desde tu nacimiento hasta tu muerte, desde tu juventud hasta la vejez, el alcance de lo que este pastor está haciendo. Ahora hay que entenderlo. Dicen, está en un estado de coma, ¿no? Está inconsciente por un accidente, por una enfermedad. Este Dios sigue obrando, sigue trabajando todos los días de mi vida, dice el salmista. Estoy en las manos de lo que Cristo explica en términos del buen pastor, ¿no? En el Evangelio, el gran argumento. Y luego, vean, estamos en forma inversa, introduciendo esto. Vean, en
todo lo que nosotros vemos como debilidad, inseguridad, nos sentimos expuestos, nos sentimos vulnerables. Y dice, vean la lectura, me has preparado en el versículo 5, me preparaste una mesa, yo estoy sentado a la mesa, ¿no? Ahí están cerca de mí, en presencia mía, mis angustiadores, mis enemigos es la mejor traducción, espirituales, enemigos, porque aquí la relación es espiritual. Estas personas son las ovejas, ¿no? Del buen pastor. En el versículo 4, en todo lo que genera temor o desconfianza o miedo, vean, estamos en forma inversa, estoy apurándome aquí tratando de decir lo mínimo, ¿no? No temeré mal alguno a mitad del versículo 4, porque tú estarás conmigo. Mal alguno, ningún mal, no temeré mal alguno. Aunque esto cuando signifique pasar por lo que se llama aquí tan solo el valle, bien, el lenguaje mismo tremendo, es un valle, ¿no? Vas descendiendo al valle, vas a subir al otro lado, y el valle se llama no la muerte, sino la pura sombra de la muerte. No, esa es la realidad para cada creyente, la muerte ya no es muerte. Ni el peligro de la muerte es verdaderamente peligro de muerte. La muerte no existe para los creyentes. De la boca de Cristo, los que viven y creen en mí jamás morirán, ¿no? Porque la muerte aquí es la separación eterna de Dios. Y los creyentes pasan directos a su presencia por el río de la muerte. Y luego rápido, en el primer versículo, nada me faltará. Cualquier necesidad, Dios la va a cumplir, la va a satisfacer, ¿no? Desde pastos verdes, en el versículo 2, hasta la mesa, en el versículo 5, nuestras necesidades cumplidas y satisfechas. Esa es la promesa, ¿no? Y en relación con todos estos momentos de desorientación, de confusión, en donde pudiéramos equivocarnos, en donde no sabemos qué hacer, dice el versículo 3, me guiará por sendas de justicia. Es una regla de guía, ¿no? Estas personas, voy a ir a un lugar en donde ni hay una iglesia, ¿no? Me voy a casar con una persona en conversa, haz tu lista, o me voy a meter en un muy mal negocio, en donde hay cosas no tan legales, haz tu lista. No, este te va a guiar por sendas de justicia, nunca te va a guiar al pecado. Y cuando te llegas a desviar, te va a encaminar, ¿no? Te va a restaurar. Muchos traducen el versículo 3, no es confortar, sino restaurar mi dirección, mi guía, mi camino. Y luego en el versículo 4 me va a infundir aliento, inspiración, no desánimo, no depresión, no, me infundirán tu vara, tu callado, son grandes símbolos de la guía, del poder, de la dirección del Dios que está llevando a cabo su plan y propósito. Me darán aliento en momentos de cansancio, en momentos de fatiga, cuando pensamos ya no puedo, ya no quiero. Este Dios nos va a guiar a los pastos verdes y nos va a ayudar a descansar. Y pudiéramos pasar media hora repasando el gran misterio del sueño. Es una parábola, ¿no? Es tremenda la teología del sueño.
en donde cada 24 horas tenemos que pasar un 30% del tiempo desenchufados, desconectados del mundo, desprotegidos, indefensos, ¿no? Rodeados de muchos peligros. Cuando encontré el alacrán, escorpión, fue exactamente, falta una semana, exactamente regresándome a la 1 de la madrugada, me meto en la cama a dormirme y regresándome de Mérida, y la primera cosa que sucede cuando me despierto el domingo por la mañana y muevo la cobija, ahí está el alacrán, ¿no? Sufrí un ataque de pánico, me llevaron en ambulancia a la sala de emergencia, me inyectaron 3 veces para calmar las convulsiones. No, hicimos un plan, Mark me ayudó y consulté con algunos amigos gringos, me dieron la única solución, me dijeron, tienes que quemar la almohada, tienes que quemar las cobijas, tienes que quemar el colchón, y Mark me ayudó, fuimos ahí cazando alacranes y con la plena intención de matarlos, y si no, echarle fuego, lumbre. Mark los encontró al instante, eran 2, yo pensaba tan solo uno se había metido, encontramos 2, ya se desvió todo el tema aquí, para decir que, cada noche cuando me duermo, las promesas de este Dios para protegerme, ¿no? De un animalito, nada más. Ven qué tan cobarde soy, ¿no? Ven qué tan débil, de un animalito, ¿no? Temblando. Perdonen la ilustración. El argumento. No nos va a faltar ninguna cosa buena. No tenemos que temer ninguna cosa mala. Este Dios jamás nos va a abandonar. No tenemos que angustiarnos. No, claro que no. Este Dios dice, cuentan conmigo, cuentan con el descanso, cuentan con la comida, cuentan como lo dijo Pedro, todas las cosas que pertenecen a esta vida. Sí. Cuentan con una copa llena, rebosando. No por unos cuantos días como inquilinos, sino día tras día, cada día. Yo voy a ser la persona que está contigo como escolta, ¿no? Yo voy a ser tu protector. Y lo que nos interesa para concluir, y esto es el gran tema en todos los libros y series de sermones sobre el Salmo 23 y abundan, hay un argumento que vamos a usar para concluir el día de hoy. Por lo menos 17 veces el salmista se refiere a sí mismo. Está narrando su propia experiencia. En este salmo David, mi pastor, nada a mí me va a faltar, nada, ¿no? O sea, a mí me va a pastorear. Es a mí que me va a ayudar a ser restaurado. Es a mí que me va a guiar. Y el resultado es que yo no voy a tener miedo. Yo no me voy a angustiar. No. Yo he recibido de Él mi copa que está rebosando. La misericordia y el bien a mí me seguirán todos los días de mi vida. Estas son las promesas del Dios que dice, estos son míos.
Yo soy su Dios. Y nuestro tema con el cual empezamos, del espíritu de adopción, está entremetido en este salmo, en el otro fenómeno, que es la forma en que el salmista se dirige a este Dios. En español la fórmula es tú. Tú estarás conmigo. Tu vara me infundirá nuevo aliento. Tú me pastorearás. Así, así, así. Y contigo voy a vivir mi peregrinación por el desierto de este mundo hasta que llego, ¿no? The Beatles called it the long and winding road. El camino largo, sinuoso, que te conduce a la puerta. Los Beatles no estaban hablando de esto, pero la ilustración es tremenda. Porque esta persona termina frente a una puerta. Y entra a la casa de Jehová. Y morará con él para siempre. Y por más que quisiéramos tener a nuestros hijos en casa, esto no va a pasar. Espero que no. No, espero que no. Hoy en día ya nadie sabe sobre estos asuntos. A cierta edad, en cierto momento, se van de la casa. Y los padres sueñan con que no, algún día pudieran regresar a casa. Especialmente si sus hijos son pródigos, extraviados, alejados. Lo vimos hace 8 días con la parábola del hijo pródigo y el padre esperando que regresara su hijo pródigo. Y termino con la doble aplicación aquí, diciéndolo. ¿Es este Dios tu Dios? ¿Puedes tú orar y dirigirte de todo corazón y decirle, mi Dios? Si esto es así, por medio de Cristo, la adopción de hijos, este Dios es tu Dios, tu buen pastor, todo lo que esto abarca, es una mini introducción, lo que acabamos de escuchar. Tú terminarás con el salmista entrando por la puerta del cielo. Cristo es esa puerta. En la parábola del buen pastor se identifica como la puerta y dice, todos los que entran por mí, ¿no?, reciben vida eterna. Y si esto es así en tu vida, como padre, como madre, por la gracia de Dios en Cristo, ¿no?, tienes que procurar que tus propios hijos conozcan a este Dios, viven el Salmo 23, ¿no?, y llegan, pueden ser días, meses, años, muchos años para atrás, vienen en el mismo camino. Que llegan a esta misma puerta.
y entran a la casa del Padre Celestial, en donde, como lo vimos terminando hace 8 días, por la pura gracia de Dios, ¿no?, tener esta gran esperanza y certidumbre, ¿no?, de que ahí estaremos nosotros, a un lado de Cristo. No nos van a ver a nosotros primero. Todas estas fantasías, predicamos hace año, cada uno de estos libros con sus supuestas visitas preliminares al cielo, todo el asunto es falso de principio a fin. Nada de esto es verdad. Y invariablemente la mayoría de estos libros encuentran que entraron y la primera persona que vieron fue su mamá. O la primera persona que vieron fue su papá. No, nada de esto es cierto. Es Cristo. Y a un lado de Cristo, todos tus seres queridos que llegaron antes a esa puerta, ahí estarán. Que así sea. Padre, te damos muchas gracias por habernos reunido, por el tiempo, la paciencia nuevamente de los oyentes que amablemente, con atención, escucharon tu palabra el día de hoy. Te pedimos que nos ayudes a asegurarnos de nuestra propia salvación, de ser personas que por medio de Cristo podemos decir, Dios mío, Padre mío, Señor mío, de todo corazón. Que sea así. Y por nuestros hijos te pedimos nuevamente la mayor bendición de conocerte por tu gracia. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.